nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que con su apoyo y generosidad hacen posible que sigamos llevando el mensaje del Evangelio a tantos corazones. Que Dios los bendiga abundantemente. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. En este 17º domingo del tiempo durante el año, nos reunimos para encontrarnos con el Señor, que nos convoca en torno a su mesa. La liturgia de hoy nos invita a descubrir el valor incomparable del reino de Dios, un tesoro por el que vale la pena entregarlo todo. Pidamos la gracia de buscar siempre al Señor con un corazón sincero y de reconocer su presencia en la vida de cada día. Dispongamos nuestro corazón para participar plenamente de esta Eucaristía. Iniciamos nuestra celebración cantando. Somos pueblo de Dios, iglesia peregrina, como una gran familia que camina unida. Venimos a cantar en la fracción del pan, que nuestra fuente es el Dios de la vida. Venga a nosotros tu reino de amor, pon a tu pueblo de pie. Celebraremos contigo, Señor, renueva nuestra esperanza. Celebraremos contigo, Señor, una fiesta de nueva alianza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este domingo 17º del tiempo ordinario. Ponemos orden en nuestra vida, significa, queridos amigos, durante el año nuestra vida. Y así, queridos hermanos, hoy en este día también, 26 de julio, estamos recordando a nuestros abuelos, Santa Ana y San Joaquín. Y nuestros abuelos tienen muchísimo que ver en la vida de cada familia, en la formación religiosa, en la educación. Son los que nos malcrían e incluso espiritualmente, ¿verdad, queridos hermanos? Así que vamos a agradecer sobre todo por la vida ya de nuestros abuelos que ya han pasado al cielo. Y aquellos que viven todavía, que sean siempre ejemplo, modelo para nuestros nietos, para nuestros hijos. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oración. Padre Santo y Todopoderoso, protector de los que en ti confían, ten misericordia de nosotros y enséñanos a usar con sabiduría de los bienes de la tierra, a fin de que no nos impidan alcanzar los del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. El Señor se apareció a Salomón en un sueño durante la noche y le dijo: pídeme lo que quieras. Salomón respondió: Señor, Dios mío, has hecho reinar a tu servidor en lugar de mi padre David, a mí que soy apenas un muchacho y no sé valerme por mí mismo. Tu servidor está en medio de tu pueblo, el que tú has elegido, un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular. Concede entonces a tu servidor un corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién sería capaz de juzgar a un pueblo tan grande como el tuyo? Al Señor le agradó que Salomón le hiciera este pedido y le dijo: porque tú has pedido esto y no has pedido para ti una larga vida, ni riqueza, ni la vida de tus enemigos, sino que has pedido el discernimiento
necesario para juzgar con rectitud, yo voy a obrar conforme a lo que dices. Te doy un corazón sabio y prudente, de manera que no ha habido nadie como tú antes de ti, ni habrá nadie como tú después de ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuánto amo tu ley, Señor. Cuánto amo tu ley, Señor. El Señor es mi herencia. Yo he decidido cumplir tus palabras. Para mí vale más la ley de tus labios que todo el oro y la plata. Cuánto amo tu ley, Señor. Que tu misericordia me consuele, de acuerdo con la promesa que me hiciste. Que llegue hasta mí tu compasión y viviré, porque tu ley es toda mi alegría. Cuánto amo tu ley, Señor. Yo amo tus mandamientos y los prefiero al oro más fino. Por eso me guío por tus preceptos y aborrezco todo camino engañoso. Cuánto amo tu ley, Señor. Tus prescripciones son admirables. Por eso las observo. La explicación de tu palabra ilumina y da inteligencia al ignorante. Cuánto amo tu ley, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que Él llamó, según su designio. En efecto, a los que Dios conoció de antemano, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y lo compra. El reino de los cielos se parece a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos para arrojarlos en el horno ardiente.
Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó, todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo bueno y lo viejo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, fíjense qué interesante este evangelio que hoy nos está presentando en este domingo, ¿verdad? Ya estamos en el 17º domingo, ¿verdad? Del tiempo ordinario, queridos amigos, en este domingo 26 de julio. Bueno, ¿y qué es lo que estamos diciendo, queridos amigos, aquí? ¿Qué es lo que estamos nosotros meditando con la palabra y el evangelio del Señor, con estas parábolas? En primer lugar, ese tesoro escondido en el campo. Y ande la te lleva que nuestra vida, queridos amigos, está girando en torno a este regalo tan grande que Dios nos ha dado. Upego la tesoro escondido, de ave. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va, vende todo lo que tiene y compra el campo. Queridos amigos, cuando uno entiende cuál es el camino de Dios, es capaz, ¿verdad? Entonces de arriesgarse. Se ve un poco de ella en Dúa lleva así algunos que ahora son empresarios muy grandes, ¿verdad? Que o no hace falta que sea tan grande, pero que por lo menos se arriesgó. Ahí está el riesgo, queridos amigos. Hey, ahí ya la gente, en el riesgo está la ganancia. Y la iba a escuela y cantina guerra jave. Bueno, allá te riesgo tu lleva, pero en fin. Es una forma muy jocosa de decirnos, queridos amigos, que la vida cristiana es también una vida que nos pide jugarnos por el Evangelio, jugarnos por Jesucristo. Y ese es el verdadero tesoro. Pero ¿será que somos capaces de arriesgarnos? Y entonces dice, vende, deja todo lo que tiene, vende. ¿Pero por qué? Porque encontró ese verdadero tesoro. Algunas veces así, nos quedamos aferrados a las cosas materiales, nos quedamos aferrados a nuestros principios, a lo que nosotros pensamos que son las cosas, ¿verdad?, que perduran. Pero sin embargo, rápido pasa la vida, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos, queridos amigos, vamos pasando sobre este mundo. Así que lo que tenemos que hacer es ahora aprovechar, vivir, pero vivir en un sentido, aquí está, no acumulando cosas, ¿verdad? Sino que sobre todo, queridos amigos, de vender todo lo que tenemos, ¿verdad? Vender todo lo que tenemos y sobre todo comprar ese campo, es decir, ese lugar donde está la centralidad del valor esencial y fundamental de nuestra vida y de nuestra existencia. La otra comparación, queridos amigos, es el de las perlas finas, que tiene el mismo significado. Encontrar una perla fina de gran valor. Vende todo lo otro vende. Pero o sea, yo voy a pegar porque esta es la perla que vale. Esta es la perla que tiene su valor. Y luego, queridos amigos, el hecho de recoger, dice aquí, la red que recoge toda clase de peces. O bebe ya de yapa y te gimnasia yo que upea a bendiga tu y entonces siéndase ya y bebe. Porque Dios lanza las redes y hoy está lanzando las redes de la viraina, se la viraina, ñande ya me bebe. Añande, ya y que te bebe de donde ya que moy y va a depender de nosotros. Pero queridos amigos, una vez que entramos dentro de estas redes del Señor, peñande yara, oñe, eñande, iñande, bueno, pepe, yumajina, a bebe mañana, ya valego, taiko, avión, bocina y ya, da ya vale, va a nada, lleva, ñaiminte o bebeina, ñanderiga pupareía, lleva. Queridos hermanos, tenemos que mirar y tenemos que ver, porque dice aquí, los pescadores, pues al final, sacan a la orilla, sentándose recogen lo bueno en canastas y tiran lo que nos sirve, queridos amigos. Aniquena hoy coñandere eupeixa lleva. Ñande monboy, porque anda lleva ley, va a ver, ñande anda ya eibe cristiano añadede. Da eina ñande be ñande ñaimo ajaisa, porque muchos de nosotros pensamos y decimos, no, sheisha anda y por otra lleva.
Pero sin embargo, en el fondo nos falta mucho por madurar. Nos falta mucho por hacer camino. Por eso, queridos amigos, vamos a pedirle esa gracia al Señor. Porque así sucederá en el fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. La ñandella roviaron añetetea veí, ¿verdad? En la palabra del Señor. Pienso que aquí es mucho más claro que el agua. Porque ahí pon algo ñandé. Quiere decir que cada uno de nosotros somos los que nos esforzamos, crecimos en el mundo. Aquí te compara, ¿verdad?, con el agua, con nuestro hábitat. Estamos como peces en el agua, verdaderamente, y crecemos como tenemos que ser, porque nos sentimos verdaderos cristianos. Entonces nos vuelven a tirar, queridos amigos. Ñañangarekógena peñan de yarome eva de cueñan de japeo y ema de cueñan de mahuive hago angañan de ñañemombareteana para hacer el camino de la salvación. Y lo más lindo, queridos amigos, y esta es la pregunta esencial y fundamental que tenemos que llevar para nuestra casa en este domingo, especialmente, 17º del tiempo ordinario. ¿Comprendieron todo este? Ahí ya. Pebio entender añetete las aguebm. Es en Duponay Corae. Sí, le respondieron. Queridos amigos, y aquí entonces nos compara dos actitudes: lo viejo y lo nuevo. Nuestra vida antigua y nuestra vida nueva. Y entonces dice, todo escriba convertido. Entonces la ña entendero añetete las de yara iñe eru vive. Codía coa, ya este día, domingo coave. Entonces dice, es como un escriba convertido. Es un verdadero cristiano convertido. O en duaina beseñea lleva a yavicutu y no y entonces ¿qué hace? Se parece a ese dueño de casa que saca de sus reservas de yara lo nuevo y lo viejo. Lo nuevo y lo viejo, queridos hermanos. Quiere decir que nuestro camino de experiencia, quiere decir que lo que hemos vivido, no es que nosotros vamos a pisotear allá yata. El Antiguo Testamento no lo vamos a dejar, queridos amigos. El Antiguo Testamento es lo que nos ofrece la base, lo elemental de un camino. Peñan de Yagüero, Guajina, peñan de formación, peñan de siñan de abuela, peñan de tatarabuela, o me eva bisabuela, o me eva cueñan de. Hoy se acaba de cueñandea, lleva peñan de familia, peñan de roga. Entonces, eso es tal vez para nosotros, en un mundo moderno, decir lo viejo. Pero los valores, queridos amigos, siempre son valores de la honestidad, del amor, de la solidaridad, que permanecen para siempre. Y entonces, lo viejo y lo nuevo. Añamoigo ave lleva. Ya esa peñandere cobe. Mi vida antigua ahora que comparo con la propuesta nueva del Señor. Y desde ahí entonces voy amalgamando mi nueva vida para responder al Evangelio de Jesucristo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor hoy todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos:
Escucha, Padre, la oración de tu pueblo. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo. Para que el Papa León y todos los ministros guíen a la Iglesia con la sabiduría que viene de Dios, oremos. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo. Para que el Espíritu Santo conceda discernimiento a nuestros gobernantes y puedan conducir a nuestro país con justicia y rectitud, oremos. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo. Para que podamos construir una sociedad donde todos busquemos el bien común, oremos. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo. Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mira esta ofrenda, mírala, Señor. Todo te ofrecemos para unirnos más, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. ¿Qué podemos darte, nuestro Creador? Solo nuestra nada, tómala, Señor, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, estos dones que tu generosidad ha puesto en nuestras manos, y concédenos que este sacrificio santifique toda nuestra vida y nos conduzca a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte y resucitando nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos está en el cielo
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios,
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Señor, que esta Eucaristía memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo nos ayude a corresponder al don inefable de su amor y a procurar cada día nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes con tu espíritu. y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Invocamos la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las oraciones que te dirigimos en la necesidad. Antes bien, líbranos de todo peligro.
oh Virgen gloriosa y bendita. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios.